Nuestro próximo invitado, Luis Monte. Él es analista político demócrata, está conectado con nosotros por la vía digital. Luis, muchísimas gracias. Sin duda que es muy resonante en estos momentos la posición de la Casa Blanca en función de lo que ha alcanzado, ha escalado en amplio espectro cada uno de los objetivos participados durante la campaña del presidente Donald Trump se han cumplido. La inmigración ha sido una de las principales banderas en este estandarte político de alcance y es por allí donde pretende quizás seguir cautivando a sus electores. ¿Qué sucede con el país? Bienvenido, por favor. Mucho gusto, José. Bueno, no, si te dejas llevar por los titulares, está bien, ¿verdad? Lo que has dicho es correcto. Pero lastimosamente no es cierto. Ves los números, ¿verdad? Por ejemplo, precisamente el tema al que hacías alusión, que es precisamente la migración. Él dijo que en el primer año, si recordás, iba a deportar más de 1 millón de personas. Y así sucesivamente iba a llegar al final de su periodo, iba a deportar a 20 o 22 millones de personas, dependiendo de la conferencia de prensa o el speech que él diera en cualquier rally. Lo cierto es que a los primeros 5 meses del año, el número oficial, ¿verdad? Si es que se creen las cifras oficiales ahora, resulta que han sido 143,000 los deportados. Eso es muy corto, ¿verdad? Del millón de personas en los primeros 12 meses. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Él recibe una calificación F de fallida, ¿verdad? En el tema migratorio, que es el tema que sí, que mejor comunica, pero los resultados son iguales que los otros. Vemos en el tema económico ha sido un desastre. Hemos tenido el primer decrecimiento de la economía desde el año 1900, desde el año 22, ¿verdad? 2022, que fue precisamente durante el año ¿verdad? Durante la pandemia, que no habíamos tenido un decrecimiento. El decrecimiento en el primer trimestre del año fue de 0,03%, lo cual nos pone a un cuarto más, ¿verdad? De una recesión. Luego vemos el tema, ¿verdad? Que el tema que es el más caliente, que ha sido en los primeros 3, 4 meses de gestión, que es precisamente el tema arancelario, ¿verdad? El de la guerra comercial, hizo todo esta algarabía, toda esta laraca, ¿verdad? Con China, que los iba a castigar, les iba a poner 145% de arancel, ¿verdad? China lo subió hasta 125. Al final del día obligaron a Trump a ir a Ginebra, a Suiza, a sentarse y básicamente retractarse y llegar al nivel donde comenzamos, al 30% por el lado de Estados Unidos sobre los productos chinos y 10%, ¿verdad? En otros productos. Entonces, si te fijas, una y otra vez lo vimos con el tema de Guantánamo, cuando iba a mandar ¿verdad? A los venezolanos, mandó a más de 100 venezolanos a Guantánamo, inmediatamente ni tenía ni 4 semanas de estar ahí, cuando básicamente los tuvo que mover, los mandaron de regreso a Venezuela a través de Honduras. Entonces, poco a poco, todos estos retrocesos, dijo que iba a terminar la guerra, por ejemplo, en Ucrania, en las primeras 24 horas de su gestión. Estamos ya a 4 meses y la guerra persiste. Hablábamos también de la situación, por ejemplo, en Gaza, ¿verdad? Donde hemos visto que recientemente ha simplemente puesto a Israel, los intereses de Israel a un lado, y ha hecho, por ejemplo, ha reconocido al gobierno de Yemen, perdón, al gobierno de Siria, ¿verdad? Que fue precisamente era una de las cuestiones que Israel suponía, y hizo un acuerdo con los Houthis, ¿verdad? Precisamente en Yemen, donde deja de fuera a Israel. Básicamente los Houthis acceden a que no van a atacar los barcos, pero siguen atacando a Israel. Entonces, una y otra vez, y la situación en Israel simplemente es precaria, tanto en Gaza como en Israel. Tenemos una hambruna en Gaza que está matando y es básicamente un genocidio, ¿verdad? De la gente palestina. Por lo tanto, una y otra vez vamos viendo cómo estas cuestiones ha destruido las relaciones ¿verdad? Con la Unión Europea. Ha dicho de que hay 90 países esperando firmar acuerdos, no se ha firmado ni uno solo. Y por eso, ¿verdad? La economía básicamente ha perdido 6,4 trillones de dólares en el Dow Jones, que poco a poco ha recuperado ¿verdad? Un par de trillones, pero todavía estamos en lo negativo. Igual lo mismo con el S&P, ¿verdad? S&P, que son más de 3 trillones de dólares los que hemos perdido ahí. Entonces, poco a poco, por más que miremos a los titulares, por más que veamos a las cosas, al final del día son las estadísticas ¿verdad? Las que cuentan. Y como vimos, el mismo secretario de Comercio, Lutnick, ¿verdad? Que ahora ha dicho que
vamos a cambiar la manera como computamos el GDP, que es el PNB, ¿verdad? En español, Producto Nacional Bruto, precisamente porque quieren eliminar ciertos elementos de esa estadística, que es una estadística, ¿verdad? Que todos los países la reportan de la misma manera, y entonces, pero que no les cumple la narrativa y precisamente quieren, ¿verdad?, enmendar la manera como esto se reporta. Cuando hablamos de objetivos y de pocos logros, en comparación con las cifras, a mí me encantan las cifras porque es allí la evidencia. Sin duda, sí muestra la narrativa actual, de acuerdo a detractores de la Casa Blanca o de la administración actual, que hay una deshumanización por parte de la actual administración, Luis. Ha mostrado ser la actual administración diligente en la deportación masiva. No lo ha alcanzado, pero el objetivo es, claro, dejar un mensaje que quede muy profundo en la opinión pública, en que no está abierta la frontera y que no serán aceptados bajo ninguna circunstancia irregulares, personas que no pasen por los debidos controles en las zonas fronterizas. Esto puede ser prolongado y lo pregunto porque en aproximadamente un año y tanto vienen elecciones de medio mandato. Quizás pueden cambiar el balance político en Washington, pero enfrenta el Partido Republicano quizás un gran desafío en sostener la administración en manos de un republicano. Ya Donald Trump dijo que no aspira a la presidencia a la reelección porque no puede. Tiene que dejar correr mucha agua, sobre todo en la Corte Suprema o en el propio Congreso. Pero Luis, te pregunto, ¿deben seguir esta narrativa de inmigración avasallante, despiadada, como la critican, para continuar el Partido Republicano en el poder, o sin duda van a tener un duro trabajo para conquistar nuevamente la Casa Blanca? Pero es que, José, ahí es donde ves precisamente lo ridículo de esto, ¿verdad? La narrativa es en contra de venezolanos, por ejemplo, es en contra de hispanoamericanos, haitianos, pero al mismo tiempo hemos visto cómo han recibido a estos africanos, ¿verdad? A los blancos de Sudáfrica, precisamente con las manos abiertas. El mismo subsecretario de Estado ha estado ahí para recibirles en el aeropuerto, ¿verdad? Con las manos abiertas, les han tirado la alfombra roja y esto, ¿verdad? A pesar de que hay clara evidencia y parte de la comunidad internacional que dice que ninguno de las cuestiones que aducen, ¿verdad? La administración Trump está pasando. Entonces, pero sí ha anunciado que va a deportar a 600,000 venezolanos, que va a deportar a más de 500,000 haitianos, ¿verdad? Porque precisamente esa es la retórica que cuenta, ¿verdad? La retórica que le cuenta a la base vaga, como le llamo yo, a la base maga, ¿verdad? Es precisamente esa, la que genera el odio, la que genera la división, la que genera esa xenofobia que generan esas emociones oscuras, es precisamente la que le cuenta la narrativa. Y en eso es lo que él se quiere enfocar. No se está enfocando precisamente en reformar, por ejemplo, si tanto le incomoda a él el sistema migratorio, ¿por qué entonces teniendo la mayoría en el Senado y en el Congreso y en la Casa de Representantes, ¿por qué no propone una reforma migratoria? Que haga lo que él necesite, pero que no lo haga, ¿verdad? Que no se dedique a emitir estos edictos o estos comunicados de prensa que a la larga son básicamente sin sustancia, como lo hemos visto con las estadísticas, ¿verdad? Y simplemente buscan nada más exacerbar emociones dentro de una base xenofóbica que a la larga, ¿verdad? Se conforma con eso. ¿Verdad? Con un comunicado de prensa vacío que a la larga y precisamente ver las tomas que estamos viendo en televisión, donde que las personas que están pasando ahí están siendo sometidas a ese tipo de rigurosidad, son precisamente gente que parecen como tú y como yo, José. No es como la gente que parecen como Elon Musk. Eh, Luis, sin duda que en estos momentos atraviesa Estados Unidos una dura prueba, sobre todo de tolerancia. Hay muestras de que la nación puede reaccionar de una manera, o parte de comunidades pueden reaccionar de una manera contraproducente hacia determinadas minorías. Esto puede venirse exacerbando. Esperemos que no escale. No obstante, te pregunto, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata? ¿Qué los ves? En qué estarán trabajando para conseguir ese liderazgo? Y repito, todavía falta mucho, pero
quizás hace falta algún tipo de orientación, porque el propio Bernie Sanders, el senador, uno de los más radicales de los demócratas, ha dicho que no consigue, pareciera, una ubicación de la veleta del Partido Demócrata. Y apuestan algunos hacia la representante Ocasio-Cortez, de que ella puede ser la que sea la ungida por parte de la oposición estadounidense. No, eso es lo que creo que la prensa precisamente conservadora quisiera contar, ¿verdad? AOC y Bernie Sanders son muy buenos para generar noticias, son muy buenos para en realidad ellos no representan a la a la base demócrata. Precisamente una y otra vez en ciclo se ha tratado, ¿verdad? Ellos quizás tienen una parte importante dentro de sus distritos o dentro de sus estados, pero en realidad a nivel nacional no reciben mayor esto. Lo cierto es esto. El Partido Demócrata está pasando un proceso normal, como el Partido Republicano pasó en el 2013, cuando se escribían todos estos editoriales y se gastaba tinta diciendo que el Partido Republicano estaba terminado, ¿verdad? Un par de años después vimos cómo regresó. Esto es un proceso político normal, ¿verdad? Es un proceso que después de haber perdido la elección de la manera que se perdió, ¿verdad? Ante tan, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Cuanto tan candidato, tan radical, ¿verdad? Que era casi imposible perder, se pierde. Entonces ahorita hay un proceso de una, ¿verdad? Lo que se dice en inglés el soul searching, ¿verdad? Se está buscando el alma del partido. Esto es un proceso completamente natural. Yo creo que para finales del 2025 es algo que se viene, ¿verdad? Que se va a subsanar y se van a empezar a ver ya personas con mejor perfil, ya que van a estar apuntando para el 2028. Creo que ¿verdad? El resultado, el verdadero, vaya, triunfo del partido va a ser tratar de remover a estas figuras, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a un Tea Party, no queremos llegar a elegir, por ejemplo, a un Donald Trump de la derecha, que es básicamente una persona completamente que no representa ni los principios del Partido Republicano, él representa el trumpismo, ¿verdad? Estas cuestiones arancelarias, por ejemplo, no representan a Estados Unidos. Por ejemplo, está recibiendo sobornos de Qatar de más de 440 millones de dólares a través vaya, de un avión, no representan los intereses de los republicanos. Entonces, así también el Partido Demócrata tiene que aprender de esa experiencia y no permitir que venga un caudillo precisamente, ¿verdad? Demócrata en lugar de un partido republicano y tome, ¿verdad? Tome el control del partido creyéndose el líder supremo del partido y con esto básicamente llegar precisamente al caos democrático que se está teniendo en el Partido Republicano. Tienen miedos, si siquiera, ¿verdad? En controversias de parársele a Trump, decirle, por ejemplo, que los 880 mil millones de dólares que está recortando en Medicaid, ¿verdad? Son completamente malos porque a la larga van a afectar a más de 8 millones de personas en la base republicana, que precisamente es la que le dio el triunfo en muchos de esos estados. Entonces, estos son los problemas que enfrenta el Partido Republicano. Por el momento, como te digo, el Partido Demócrata está pasando un proceso natural que a la larga esto va a fortalecer y vamos a salir del 2026. Si esta cuestión, como tú bien lo decías, si esta tendencia se mantiene, el partido Republicano va a perder por lo menos la Casa de Representantes y quien quita y pueda, ¿verdad? Dependiendo de los números, puede hacer que el Senado también esté en juego, ¿verdad? Pero por el momento, lo que sí es bastante factible en el aquí y el ahora es que a 4 meses de la administración de Trump, es que la Casa de Representantes sí pueda pasar a manos demócratas. ¿Por qué teniendo Donald Trump eh, mayoría republicana insiste en los decretos ejecutivos? Puede galvanizar mucho más estas decisiones a través del Congreso. Porque no tiene el Congreso. O sea, él a pesar de que es el líder supremo, él es a pesar, ni siquiera ha podido pasar un presupuesto que le conviene, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso te dice, ¿verdad? Que si bien él habla, ¿verdad? Y comunica bien, ¿verdad? Comunica para cierta base, creo que lo hace bien y la gente le cree porque simplemente no, ¿verdad? No van a fondo en el contenido. Entonces, en ese sentido, sí, puede comunicar bien. Esta persona es básicamente un caudillo de lo que hemos visto en Latinoamérica una y otra vez. El problema aquí es un caudillo básicamente de corte, vaya, hasta, ¿verdad? En el sentido, en muchos de los asuntos puede ser, ¿verdad? Puede pintar como un conservador, ¿verdad? Porque simplemente, pero este no es una persona religiosa, ¿verdad? Pero le juega bien a la base religiosa. Simplemente, ¿verdad? Los engaña. Y en otro sentido, ¿verdad? Cuando vemos en los temas económicos,
cosas más, ¿verdad? Son gobiernos proteccionistas, que son precisamente todo lo contrario a lo que el Partido Republicano ha abanderado por años. Por ejemplo, el Partido Republicano ha sido ¿verdad? El partido que ha llevado adelante muchos de los tratados de libre comercio. Hoy, por el contrario, estamos jugando a cerrar a un proteccionismo, ¿verdad? Comercial en el que simplemente eso no cabe. ¿Verdad? Ese no es el republicano, no son los republicanos de Reagan, no son los republicanos de Bush, de ninguno de los Bush, ¿verdad? Y mucho menos de Dwight Eisenhower. Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy mal. Es una cuestión, Dwight Eisenhower, si te acordás, fue básicamente fundamental para la reconstrucción de la OTAN y de otros bloques importantes en el mundo, a que lastimosamente Donald Trump está destruyendo. Luis, muchísimas gracias. Gracias por esta apreciación, sobre todo para entender con precisión con la que nos has explicado la dimensión de estos cuestionamientos en contra de la administración del presidente Donald J. Trump en función de lo que tiene que vencer, en función de lo que tiene que superar tanto también quienes lo adversan, y es lo que tú acabas de mencionar, este reordenamiento interno doméstico que existe dentro del Partido Demócrata, y también ver de qué manera puede cautivar a los electores estadounidenses para lograr una mayoría en algunas de las cámaras para las venideras elecciones, las elecciones de medio mandato. Todavía falta mucho y de seguro en una próxima oportunidad, muy pronto, volveremos a conversar. Muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima. Gracias, José. Hasta Seguro la que sí. próxima.